Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un anillo solitario con una piedra de 4,75 milímetros. Vamos a seleccionar un pedacito del tarugo, en este caso de oro. Limpiamos el material, siempre cuidando la merma. Pegamos una recocida fuerte para pasar a laminar con un papelito para no arriesgar un accidente con los dedos en la laminadora. Pasamos a lo largo, recosemos nuevamente para pasarlo a lo ancho. Multiplicamos el diámetro de la piedra por 3,14 y vamos a tener el largo de cinta para una virola de esta piedra de 4,75. Rectificamos formando una L para poder ahí cortar la medida de nuestra virola. Una vez obtenida, vamos a la combera y con punzones más chicos que la media tubería de la combera comenzamos a doblar con cuidado hasta poder cerrarlo por completo en la combera. Recosemos las veces que sean necesarios según vayamos sintiendo el material. Cerramos la virola y hacemos un pase de cierre en la presentación para que la soldadura quede impecable e invisible. Terminamos de mandilar una vez ya soldado y blanqueado previamente. Rectificamos las dos puntas y sobre una de las puntas vamos a generar con una lima de lomo de burro un bisel que nos va a ayudar sobre una trafila a que tome una forma cónica. De esta manera estaríamos generando una virola de mayor a menor. Nos aseguramos de que la piedra quede besando la mitad de la virola. Y ya blanqueada, rectificamos por completo con lima y luego con esmeril 360, 600, la dejamos como para pulir directamente. Sobre la base superior de la virola vamos a marcar 2 puntos y con compás asegurándonos de que la virola quede con 6 grifas perfectamente distribuidas con el compás de punta seca, dándole 1,5 milímetros a cada grifa. Vamos a pasar las mismas marcas de manera vertical. Limpiamos para poder ver bien y en la mitad de la virola con el compás de punta seca también vamos a marcar una línea horizontal. Vamos a bajar por las líneas verticales hasta esta línea horizontal. Lo que estamos haciendo es de la misma virola cerrada y con estos cortes generar las grifas sin necesidad de tener que soldar grifas sobre ellas. Eliminamos esas partes y hacemos exactamente lo mismo por la parte inferior de la virola. Siempre siguiendo la línea vertical que marcamos con mucho cuidado. Tenemos que lograr que no se pierda la línea porque por supuesto son grifas completas de arriba hasta abajo. Limpiamos todo lo que podamos con sierra 3-0. 3-0 en este caso, puede no ser algo más fino todavía.
y con una cola de ratón vamos a bajar la línea central para que las grifas queden en relieve. Previo recocido, vamos a cerrar las grifas inferiores para que favorezcan el apoyo en la cinta, en el cuerpo del anillo. Preparamos el material para el cuerpo y vamos a laminar. Cuando conseguimos el tarugo del ancho que estamos buscando, volvemos a recocer para laminar a lo largo. Ya recocido, enderezamos correctamente en el TAS por sus 4 partes, rectificamos una punta y vamos a buscar la medida con la cartulina. Envuelto en el palo de medida, no hacemos más que cortar exactamente la medida que nos da, a la cual, dado el modelo, le vamos a restar 3 o 4 números, porque vamos a forjar mucho en el TAS y necesitamos llegar a la medida con un poco de mandril y martillo. Lo que estamos haciendo es quitándole lo que le vamos a dar a futuro en la forja. Presentamos correctamente, como siempre, pase de sierra en la presentación, siempre empujando hacia adentro. Y podemos soldar. Yo lo puedo hacer en el expansor, pero tranquilamente lo pueden hacer, obviamente, en el mandril. Ya redondeado, rectificamos los laterales con la válvula sobre el TAS, golpes firmes. Marcamos a la mitad del anillo y empezamos a peinar firme con el martillo hacia adelante, buscando que el cuerpo levante al menos el doble del espesor del material. En el mandril terminamos de darle la medida y la forma aproximada del cuerpo, el cual volvemos a rectificar sobre la válvula y pasamos a rectificar con limas y esmeriles las medidas definitivas. El interior con el broche y una gomita abrasiva. Aprovechamos para sellar este momento donde todavía hay que seguir esmerilando. Dejamos correctamente los dos laterales y la parte superior. Hay que cuidar muy bien ese lugar donde se transforma de ancho a angosto debido al martillo. Y vamos a marcar con el compás de punta seca una línea central, tanto a lo ancho como una vertical, donde vamos a entrar con sierra hasta la línea horizontal. Una vez que llegamos a la línea horizontal, vamos a ir hacia la derecha, cortando por la línea. Volvemos a la línea central y cortamos hacia la izquierda. Por supuesto, el mismo avance tanto a la derecha como hacia la izquierda. Recosemos después de cortar y con una punta vamos a levantar estas que ahora son alas o transferencias, las cuales van a ir apoyadas y soldadas sobre una grifa de cada lado. Rectificamos con un esmeril en este momento, que sería el más apropiado y fácil para no tener que hacerlo ya con la virola soldada.
levantar y con una cola de ratón vamos a hacer una media tubería donde va a apoyar nuestra canastita en la base del cuerpo y poder soldarla, consiguiendo que la canasta llegue casi hasta el interior del anillo. Vamos a soldar por partes, primero la base y luego los descansos. Fuego intenso, una soldadura rápida. Lo mismo para los descansos, cuidado con el manejo del fuego. Rectificamos absolutamente todas las soldaduras que acabamos de hacer. Lima lomo de burro y esmeriles finos. Nos vamos a meter en las aperturas entre virola y descansos con una sierra para poder eliminar la soldadura, el excedente de soldadura que quedó por dentro. Pulimos el cuerpo con cepillo de pelo largo y vamos a dejar la canastita para pulirla en el torno. De esta manera podemos entrar bastante más que con el cepillo de la pulidora grande y ya podemos pasar a engarzar con una fresa paraguas. Hacemos el asiento, si es necesario agrandamos con una redonda y le damos una pulida final. Amigos, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y que les haya servido mucho. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos y muchas gracias.